Mucha atención, amigos, señora que nos está viendo, porque el día de hoy vamos a tocar un tema sumamente importante, y es que van a seguir estos movimientos telúricos aquí en Trujillo o en todo el Perú. ¿Va a haber algún terremoto muy pronto? No lo sabemos. Ustedes recuerdan que el jueves pasado sentimos ese temblorcito que nos asustó a más de uno. Pues bien, el día de hoy vamos a hablar acerca de qué recomendaciones deberíamos considerar los trujillanos y además por qué está pasando todo esto, cómo podríamos controlarlo o de repente saber por qué ocurren o no los temblores aquí en el Perú. Se encuentra conmigo el presidente de la Comisión de Riesgos Sísmicos y además ingeniero especialista en sismología e ingeniería sísmica, José Martín Velázquez Vargas. ¿Cómo está, José? Bienvenido al programa. Muy buenos días, Silvana, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, el último jueves hubo un temblor muy fuerte en nuestra ciudad y yo quisiera pues aprovechar este espacio para decirles a los televidentes que esto es una acción natural, es un movimiento que es mejor que se desarrolle así de manera paulatina antes que venga un gran movimiento y se traduzca en un super terremoto, ¿no? No, definitivamente, pero algo, José, que veníamos viendo o sintiendo por lo menos más de uno, es que hace varios meses ya venían fuertes vientos por las tardes, y por ahí de pronto uno decía, no sé, algo se va a mover, y el jueves eso fue lo que pasó. El epicentro fue aquí, fue en San Pedro, hubieron muchas versiones, cuéntanos un poquito. Claro, en realidad es una estimación muy aproximada la que hace el Instituto Geofísico del Perú, ¿no? Porque nosotros no tenemos tanta instrumentación como para saber con precisión en dónde fue con exactitud ocurrido, ¿no? Como otros países como Japón, México, que tienen cientos de acelerógrafos instalados, ¿no? Se decía 90 kilómetros de Pero es una estimación que lo hace en base a los instrumentos que ellos tienen y también contrastando información con el Instituto de Geología de Estados Unidos, que ellos sí tienen una información más precisa, ¿no? Efectivamente ha sido acá muy cerca a nuestra provincia y ha tenido magnitud 5.8 en la escala de Richter, lo cual ya lo traduce en un temblor, pero un temblor fuerte. Y puede haber, inclusive, como bien sabemos, hay otra escala que mide intensidades, que tiene que ver con una apreciación subjetiva de los daños que se producen, ¿no? Y en ese caso pueden haber hasta rotura de vidrios, de repente pueden haber causado algunos heridos, no sabemos con precisión. No se han reportado muchos daños, pero sí me parece lo de las roturas de vidrios en más de una casa. ¿Por qué ocurren los temblores finalmente, José, o los terremotos en el peor de los casos, ¿no? Claro, nosotros vivimos en una zona que se llama el Círculo de Fuego, ¿no? Que abarca todo el continente sudamericano y se va hasta el otro lado del mundo, por Japón, por ahí, y que constantemente sufre movimientos en la corteza terrestre, porque esta corteza no es estática, se mueve en el interior de nuestro planeta, hay un movimiento, ¿no? Profundidades pues que pueden ser 60 kilómetros, 30 kilómetros, y cuando eso se mueve milimétricamente, la energía se viaja hasta la corteza terrestre y digamos que se traduce en un movimiento horizontal. Esa es la naturaleza de cómo ocurren los terremotos, tenemos que aceptarlo, nuestra zona es sísmica. Hay países, por ejemplo, como en Europa, donde nunca pasa ningún terremoto, en Centroamérica también, en algunos otros sitios, y nosotros, bueno, tenemos que aceptar que sí vivimos en una zona sísmica. Y que hay que estar preparados. Hay que estar preparados a nivel técnico, debemos tener planes de emergencia, debemos saber cómo responder, ¿no? Así como lo hace nuestro hermano país Chile, que hasta ahora hemos visto que lo ha hecho muy bien. Lo ha hecho muy bien y también han sufrido fuertes terremotos, al igual que Japón. Pero cuéntanos un poquito, la pregunta del millón, José, es, ¿van a haber más temblores, van a haber más movimientos telúricos? Eso es una cuestión impredecible, ¿no? Nosotros no somos pitonizos, no somos profetas como para decir esto va a ocurrir en tal día y de tal magnitud. Los ingenieros actualmente manejamos herramientas técnicas que nos ayudan a predecirlo con cierta probabilidad. Nos dicen hay un margen de probabilidad de tanto que ocurra, ¿no? O en un tiempo de 50 años debe ocurrir un terremoto que supere una magnitud de grado 7. Por decirlo así, y debemos diseñar edificios para que resistan al menos un terremoto que excede esa magnitud. Entonces así tenemos un diseño uniforme y por lo menos tendremos daños que cuantificar, como es lo que ahora estamos haciendo en el Colegio de Ingenieros, ¿no? Que dicho ¿Están manejando algunos datos? Sí, claro. En el Colegio de Ingenieros actualmente hemos conformado esta comisión de riesgo sísmico acá en La Libertad y queremos justamente mitigar este daño esperado frente a un gran terremoto, cuantificándolo previamente antes que ocurra, ¿no? ¿Cómo controlan todo esto ustedes?
Hay algunos estudios que dicen que el 80% de las viviendas autoconstruidas acá en nuestros suburbios alrededor de Trujillo colapsarían si ocurre un terremoto severo o de gran magnitud, ¿no? Entonces nosotros queremos cuantificarlo, conocer con precisión si realmente es así y además ver qué pasa con las edificaciones modernas. Vamos a construir un mapa que nos diga más o menos dónde son las zonas más vulnerables, cuáles son las zonas que debemos atender, ¿no?, con mayor riesgo sísmico. Y ese mapa nos va a dar una idea sobre todas las autoridades que son las que toman decisiones de implementar planes de emergencia. Puede ser planes de refuerzo o de repente de atención después de ocurrir el desastre, ¿no? Perfecto. José, coincidentemente en el año 70, el terremoto del 70 fue un 31 de mayo y estamos como muy próximos al 31, entonces ¿no te parece que podría de repente ocurrir algo también parecido? ¿O no tiene nada que ver? No tiene nada que ver en absoluto, ¿no? Algunos dicen que hasta mayo es el mes en el que más ocurren eventos sísmicos, pero en realidad yo le atribuyo a una simple coincidencia, ¿no? No tiene nada que ver el mes. El terremoto puede ocurrir en cualquier instante, puede ser en el día, puede ser en la noche mientras estamos durmiendo, y yo creo que aquí lo más importante es saber cómo responder, ¿no? A nivel de autoridades que manejan esto del tema de los desastres, porque no solo debemos hablar de terremotos, también hay un tsunami que puede estar involucrado, estamos frente a una costa, a la zona costera, también puede atacarnos el fenómeno del Niño. Hay muchos desastres naturales que realmente nos pueden... ¿Cuáles serían entonces esas recomendaciones que nos darían para cualquiera de ese tipo de desastres naturales que podrían venir en cualquier momento? Bueno, si se trata de un terremoto, sabemos que las cosas se deben tomar con calma. Es muy difícil, obviamente, en un momento así tan complicado, pero se ha mostrado muchas cifras, ¿no? Que en países donde, por ejemplo, la gente sale corriendo, se amontona y finalmente ellos perecen por esa desesperación. Yo creo que asfixiándose, empujándose. Entonces lo mejor es tratar de tomar las cosas con calma, ubicarse en zonas sísmicas, aún si está en un piso muy alto, ¿no? No usar los ascensores, en fin, y sobre todo tener lista la mochila de emergencia, de la que siempre se ha hablado. Y la que venimos aquí diciéndoles desde hace buen tiempo. Eso nos va a mantener a salvo por lo menos durante 4 días, 24 horas en cuestiones básicas, ¿no? Y tener ahí pues el botiquín, tener el agua, elementos básicos de higiene, alimentos enlatados, todo lo que ya se ha venido diciendo eventualmente para responder en los primeros días de ocurrir un desastre. Un abrigo, una linterna, bueno, en fin, todo lo que tiene que contener una buena mochila de emergencia. ¿Y qué pasa con los colegios, con las instituciones educativas? Se practica mucho el tema de los simulacros, los sismos, y al final los chicos, pues tú sabes, salen corriendo, y el jueves pasado me parece que más de un colegio no sé, se preocupó, y toda la práctica que se hace durante el año. Sí, efectivamente, se postergaron actividades porque ocurrió poco antes de la salida de los escolares que digamos estudian por las tardes, ¿no? Bueno, en los colegios se implementan programas porque es parte de una política nacional, pero yo considero que todavía falta mucho por hacer, ¿no? Acá, por ejemplo, en nuestra región no tenemos un equipo que responda a las emergencias. Recién ahora la estamos conformando. ¿Pero por qué la estamos conformando? Porque ha ocurrido un terremoto en Chile, el de grado 8.2, ¿no? Y que ha sido muy severo. Entonces, cuestiones así nos hacen reaccionar, pero tenemos que seguir con ese trabajo, conformar equipos de emergencia, enseñar a nuestros niños que estas son acciones naturales que debemos saber manejarlas, ¿no? En su momento, y así pues mitigar el daño, porque finalmente no lo vamos a poder controlar. Daño de todas maneras vamos a esperar en estructuras, en edificios y lamentablemente en pérdida de vidas. Y aquí en Trujillo tenemos muchas casonas también, ¿no? Entonces creo que van a ser las más vulnerables en el caso de cualquier terremoto, no sé. Así es, efectivamente el adobe, el material digamos hecho a base de barro, es un material que es muy vulnerable, no es ingenieril, no existe forma de calcularla, así que esas son las edificaciones más vulnerables que tenemos en Trujillo, ¿no? Perfecto, José, ha sido un placer tenerte aquí, no sé si deseas agregar algo más ya para finalizar la entrevista. Bueno, como integrante de la Comisión de Riesgo Sísmico del Colegio de Ingenieros, yo agradezco la oportunidad que se nos ha dado, porque estamos varios profesionales involucrados, para cuantificar justamente digamos, este desastre natural, que es algo que nunca vamos a poder controlar. Solamente lo único que podemos hacer es reducir el daño, la vulnerabilidad de nuestras edificaciones, y estamos en ese esfuerzo. Espero que las autoridades, si alguna de ellas nos está viendo, por favor tomen conciencia de esta situación y sobre todo hagamos un equipo para poder mitigar el riesgo sísmico en nuestra región. Perfecto, muchísimas gracias. Ya lo escucharon entonces, a tomar las cosas con serenidad,
con calma y a tener su mochila de emergencia porque es totalmente preventiva para cualquier tipo de movimientos telúricos. Nos vamos a un corte comercial y regresamos con mucho más aquí en el programa.